Para el caso de los límites al infinito, tenemos ese tipo de resultados. Primero hay que entender que los límites al infinito es cuando x toma sus valores, ¿no? Cuando x tiende a infinito positivo o cuando x tiende a infinito negativo. Infinito no es un número, sino la representación de un número muy, muy grande. Entonces, solamente podemos tener tres resultados en este tipo de límites: infinito positivo, infinito negativo o cero. Entonces, esos son los resultados que nosotros podemos tener en este tipo de problemas. Bien, entonces, ¿cómo podemos intuir o qué podemos hacer con este tipo? Bueno, vamos a resolver varios ejemplos, 4, para poder entender pues este tipo de problemáticas. Entonces, bueno, tenemos el primer caso, vamos a hacerlo aquí abajo, y tenemos el límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a infinito. Es irrelevante poner el signo positivo cuando se tiene este tipo de problemas, porque al no tener un signo se entiende que es positivo, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar. ¿Cómo es que se sustituye? Pues es básico, el 1 se deja tal cual y la x se sustituye por el valor numérico, que en este caso es infinito. Vamos a ponerlo sin el signo, se intuye que es positivo. Entonces, ¿cuántas veces cabe el infinito en 1? Bueno, pues este valor realmente es 0, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se dice que es 0? Este resultado es 0 y es muy fácil de explicar. Vamos a ver un ejemplo numérico para poder entender este tipo de procedimientos. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer varias casillas. Vamos a hacer vamos a borrar estas líneas. Y vamos a hacer 7 casillas, ¿no? Vamos a ver. Bien, si yo pongo, recordemos que la función original es 1 sobre x. Y esto es igual, ¿no? Entonces, para todos los casos vamos a hacer lo mismo. Recordando que el infinito es una representación de un número muy, muy grande, ¿no? Entonces, aquí podemos observar esta idea. 1 sobre infinito, su resultado es 0. 1 sobre infinito es 0. Pero ¿por qué decimos esto? ¿Por qué se afirma que 1 sobre infinito, o bueno, cualquier número, puede ser 2, 3, pero bueno, en este caso tenemos 1 sobre infinito, el resultado es 0? Bueno, vamos a hacer la operación. Si x valiera 2, es decir, que tuviéramos un medio en forma numérica es 0.5. Entonces puede comprobar con cualquier calculadora o de manera mental. Entonces un medio, es decir, un entero entre dos partes, nos da como resultado 0.5, es decir, la mitad. Ahora, entre más grande sea el denominador, más pequeño es el resultado. Ahora, si nosotros tuviéramos 1 sobre 10, 1 sobre 10 o un décimo, nos da como resultado de manera numérica 0.1. Entonces, aquí ya podemos observar ese comportamiento. Entre más grande sea el denominador, más pequeño es el número. Pero bueno, vamos a continuar. Si tuviéramos 1 sobre 100, 1 sobre 100 o un centésimo, el resultado numérico es 0.01. Y bueno, ahí tenemos ya esa equivalencia. Entonces, volviendo a esa idea, entre más grande sea el denominador, más pequeño es el número. Ahora, si tuviéramos 1 entre 1000 o un milésimo, eso en manera numérica sería 0.001. Bueno, podemos ir viendo ese comportamiento. Entre más grande sea el denominador, más pequeño es el resultado. De modo que, volviendo al planteamiento, este infinito es una representación de un número muy grande. Si tuviéramos, por ejemplo, esta cantidad, que es un número muy, muy grande, tendríamos la misma cantidad de ceros después del punto decimal. Y tendríamos este resultado, que prácticamente este número que tenemos después de la igualdad prácticamente es 0. Y bueno, este número que tenemos en el denominador es tan grande que prácticamente lo podríamos colocar como un infinito. Entonces, 1 sobre un número muy, muy grande es 0. Y eso se puede corroborar fácilmente. Ahí tenemos esa idea. Si tenemos, por ejemplo, un pastel entre dos personas,
toca la mitad del pastel. Si tuviéramos un pastel entre 10 personas, tocaríamos un décimo del pastel. O si fuera un pastel entre 100 personas, la rebanada sería más pequeña. Ahora, si fuera un pastel entre 1000 personas, pues nos tocaría más pequeña la porción de pastel, ¿no? Entonces, si una cosa lo tuviéramos que dividir entre muchas personas, llegaría un momento en el que prácticamente no nos tocaría nada, es decir, cero. Y bueno, esa es la idea de ese primer límite. Vamos a comprobarlo con GeoGebra. Tenemos la función f de x, y esto es igual a 1 sobre x. Ahí podemos observar la gráfica. Y bueno, vamos a ver el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito positivo. Colocamos el infinito, le damos enter y como resultado nos da 0. Y bueno, es lo que acabamos de observar en este tipo de problemas. Y efectivamente es uno de los resultados que nos puede dar. Nos puede dar 0, nos puede dar menos infinito o nos puede dar infinito positivo. Bueno, ese es el primer ejemplo de este tipo de ecuaciones. Vamos con el segundo. Vamos a ver que el resultado vemos que gráficamente es correcto. Lo vamos a borrar y continuamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que tenemos aquí es el límite de 2 elevado a la x cuando x tiende a infinito positivo. Entonces, bueno, eso cómo lo podemos sustituir o cómo podemos resolverlo. Eso también es muy sencillo. Esto es igual a 2 elevado a la x. Pero bueno, el x es un número muy grande, es decir, es infinito. Tenemos 2 elevado al infinito. Y 2 elevado al infinito como resultado nos da infinito. Bueno, esto es algo real, es muy básico, ¿no? Podemos observar ese comportamiento en GeoGebra. Ponemos, por ejemplo, f de x y esto es igual a 2 elevado a la x. 2 elevado a la x, le damos enter. Nosotros podemos ver el comportamiento de esa función. Y bueno, vamos a calcular el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito. Vamos a colocar el infinito. Y bueno, como resultado nos ha dado infinito, que es el resultado que nosotros hemos obtenido aquí. Ahora, ¿cuál es la explicación de este valor o de este número que nosotros hemos obtenido aquí? Podemos hacer lo mismo explicándolo de manera básica. Vamos a ver Maltype. Ponemos la misma cantidad de celdas y bueno, tenemos 2 elevado a la x. Y eso va a ser igual a un resultado. Entonces vamos a copiar y lo tenemos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un número pequeño, por ejemplo, aquí se ha sustituido por el valor de infinito, es decir, un número muy grande, el resultado es infinito. Pero bueno, vamos a hacer esto de poco a poco. Entonces tenemos 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 1, eso es igual a 2. Es decir, es completamente real. Tenemos 2 y lo multiplicamos por ese 1, pues es 2. Bien, ahora tenemos el 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, lo cual es 2 por 2. 2 por 2, eso es igual a 4. Y ya tenemos ahí el siguiente valor. Podemos observar que entre más grande sea la potencia, más grande será el resultado. Ahora tenemos, por ejemplo, 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Y entonces vemos que 2 al cubo o 2 elevado a la 3 es igual a 8. Continuamos con la operación. 2 elevado a la cuarta o 2 elevado al 4 es 2 por 2 por 2 por 2. Multiplicamos el 2 4 veces y eso nos da como resultado 16. Entonces podemos entender esa lógica. Cuando la potencia es más grande, entonces el resultado también será más grande y podemos notar ese comportamiento. Y bueno, esta es la explicación del por qué 2 elevado a un número muy grande
nos da como resultado un número muy grande, que en este caso lo representamos como infinito. Bien, esa es la explicación y aquí tenemos la parte gráfica de ese problema. Bien, vamos a borrarlo y continuamos ahora con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es el que tenemos por aquí, lo vamos a colocar acá abajo y bueno, procedemos a continuar con esta idea. Entonces, vamos a sustituir 2 elevado a la menos infinito, poniendo en cuenta que el problema es el límite de 2 elevado a la x cuando x tiende a menos infinito. Entonces tenemos esa operación. ¿Y esto a qué es igual? Hay que recordar una forma básica del álgebra, que es cuando tenemos un número x, ¿no? Elevado a la menos a, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. 1 sobre x elevado a a. Eso es una fórmula muy básica en el álgebra y se cumple totalmente. Entonces, esa fórmula la podemos aplicar en este problema, diciendo o poniéndolo de forma que 1 sobre 2 elevado a el infinito. Y entonces el infinito se vuelve positivo. ¿Y esto a qué nos da como resultado? Bueno, nos da 1 sobre 2 elevado a infinito, ya lo hemos resuelto. El resultado es infinito. Y bueno, 1 sobre infinito nos da como resultado 0. Y ese resultado también ya lo hemos obtenido. Y eso lo podemos comprobar muy fácilmente utilizando otro tipo de metodología. Vamos a ver o a explicar esta parte. Sería, vamos a colocar solamente 2 celdas. Y tenemos, por ejemplo, 2 elevado, en este caso es a la x. Ese es el problema original. 2 elevado a la x. Entonces lo colocamos así. 2 elevado a la x. Y bueno, vamos a hacer un número pequeño. Recordando que aquí es a la menos infinito, que es lo que hemos obtenido aquí. 2 elevado a la menos infinito. Entonces nos quedaría 2, por ejemplo, a la menos 1. Un número pequeño. 2 elevado a la menos 1. Eso lo podemos recibir como 1 sobre 2 elevado al 1, que es la fórmula que hemos escrito anteriormente. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, eso sería igual a 1 sobre 2 elevado a la 1, eso es igual a 2. Y el resultado de un medio es 0.5. Y ahí tenemos ya esa explicación. Ahora vamos a hacerlo de otra manera, como por ejemplo 2 elevado a la x, que es el número, la expresión que tenemos originalmente. Y bueno, vamos a poner en lugar de la x un menos 10, recordando que se sustituyó por un menos infinito. Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, esto sería igual a 1 elevado a la 2, 1 sobre 2 elevado a la 10. Y esto es igual a 1 sobre 2 elevado a la 10. El resultado es 1024. Y 1 sobre 1024 nos da como resultado 0.0098. Entonces, dándonos más cuenta que 1 sobre un número muy grande nos va a dar números que se aproximan al 0, dándonos cuenta que prácticamente es 0. Entonces, bueno, ahí está el resultado de esta expresión. Entonces, vamos a verlo directamente en álgebra. Tenemos la función f de x, la cual es igual a 2 elevado a la x. Y calculamos el límite de la función f de x cuando x tiende a menos infinito. Le damos enter y el resultado es 0, que bueno, es lo que hemos obtenido en este problema. Y bueno, el último ejemplo que tenemos es este. Límite de la función 3 menos 3 x al cubo más 5x menos 10 cuando x tiende a infinito positivo. Entonces, eso lo podemos solucionar de cierta manera. Bueno, vamos a verlo acá abajo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner o copiar la función tal cual y sustituir el valor de x por el número al cual tiende, que en este caso es infinito. Copiamos o sustituimos y bueno, empezamos a realizar esta operación. Vamos a copiar. Y bueno, tenemos infinito, un número muy grande elevado al cubo, nos da como resultado un infinito también. Y en este caso tenemos 5 por infinito, también nos da un número muy grande, 5 por infinito. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, aquí tenemos algo muy curioso, sería menos 3 por infinito, bueno, menos 3 por infinito, es decir, menos 3 por un número muy grande sigue siendo un número muy grande, nos da como resultado menos infinito, más, y tenemos 5 por infinito, un 5 por un número muy grande, nos da como resultado un infinito, y al final tenemos un menos 10. Ahora, en este caso tenemos menos infinito más infinito, pero hay algo muy curioso, que infinito es más grande. Bueno, si nosotros utilizamos la lógica, al menos en este resultado, la respuesta es menos infinito. ¿Por qué podemos deducir que este resultado de menos infinito es, o el infinito que tenemos como negativo es más grande que el infinito que tenemos positivo? Bueno, ahorita lo vamos a resolver, a comprobar, cambiando el problema como tal. Vamos a copiar el problema inicial, lo vamos a hacer aquí abajo. Y bueno, vamos a sustituir este infinito, este número muy grande, por un número relativamente pequeño, pero que a su vez es grande. Por ejemplo, vamos a suponer que se eleva a 20, o que se aproxima al 20. X tiende a 20. ¿Eso qué quiere decir? Esto es igual a... Procedemos a sustituir, en lugar de las X, colocamos el 20 para todos los casos de X. Entonces, ahí está, tenemos esta idea y empezamos a desarrollar este problema. Tenemos 20 elevado al cubo. 20 elevado al cubo nos da como resultado 8000. Entonces es 8000. Y aquí tenemos un 5 por 20. 5 por 20, eso es igual a 100. ¿Y esto a qué es igual? Tenemos menos 3 por 8000. Menos 3 por 8000 nos daría como resultado menos 24000. Más 100 menos 10. Y esto como resultado nos da igual esta operación. Menos 24,000 más 100 menos 10 nos da como resultado menos 23,910. Y bueno, esta operación o este resultado es negativo. Y eso que X tiende a un número 20. Es decir, que si nosotros tuviéramos 80 o tuviéramos otro número, el resultado se iría siendo más grande, pero en negativo. ¿Por qué? Porque entre más grande el número, aquí tenemos este número que se eleva a una potencia al cubo. Eso hace que un número sea más grande en positivo, y bueno, al multiplicarlo por un número negativo, ese número positivo se vuelve negativo. Y entonces tenemos este tipo de resultados, por poner ese ejemplo. Y bueno, vamos a ver si esto es cierto utilizando GeoGebra. Vamos a ver, vamos a borrar el ejemplo anterior. Y bueno, tenemos por aquí f de x, y esto es igual a menos 3x al cubo más 5x menos 10. Le damos enter. Podemos observar aquí a la función de color naranja. Vamos a cambiarle las escalas y vamos a colocar el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito. Le damos enter y como podemos observar, el resultado que nos acaba de dar es menos infinito. Y bueno, es lo que nos dio de esa manera. Es decir, un número muy grande elevado al cubo nos da un número más grande, pero positivo, y si ese positivo lo multiplicamos por un número negativo, que en este caso es menos 3, pues hará que el infinito más grande sea el negativo. Y bueno, ahí está. Estos son los 4 ejemplos de límites
o de cálculo del límite al infinito. Al infinito. Entonces, bueno, aquí está ya la parte algebraica y bueno, las partes gráficas se han podido ver en el desarrollo de este video.